Es realmente un momento cumbre en el cine en general y una forma muy, muy, muy agresiva de terminar una película. Esta película, para mí, en una palabra, es tensión. Mm, Es tensionante mm. desde el primer segundo hasta el final. Y en un momento se saca el saco, así se arranca el saco, Ajá, lo ajá, tira al sí. stage, ¿no? Se baja el pantalón. Se va el pantalón, está excitadísimo, está en... Orgasmeado. Bienvenido, bienvenida y bienvenide a un nuevo episodio de No se dice canchita, el podcast sobre cine y series que absolutamente nadie pidió, pero que todos deseaban. Esta semana, o bueno, cada semana, vamos a analizar, comentar, desmenuzar, polemizar y muchas otras cosas que terminan en AR acerca de una o más películas y o series. Estás escuchando a Sergio Lescano. Y a Renzo Cuadra. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio de hoy, Sergio? Bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de la película Whiplash. El látigo vengador. Exactamente. Bueno, empecemos un poco con datos principales acerca de esta película. Esta película es del año 2015 y la dirigió Damien Chazelle. La dirigió y también la escribió. Whiplash. La película es del 2014. ¿Qué? La película es del 2014, eso dice IMDb. Ah. Bueno, pequeño lapsus, querida audiencia. Sí, es del 2014. Ok, fue escrita y dirigida por Damien Chazelle, quien, a propósito, también fue el director y el escritor de La La Land, la película del 2016, muy conocida, este musical. Película que no me gustó, by the way. Yo nunca la vi. Nunca llegué a... Tengo que admitir que nunca vi La La Land. No te pierdas de nada. Ok. Bueno, Whiplash fue una película bastante galardonada. Fue nominada a muchísimos premios internacionales y el premio más importante, que fue el Oscar, ganó en 3 categorías. En la categoría de actor de reparto para J.K. Simmons. Ganó también en mejor edición y mejor mezcla de sonido. Pero aparte de esto, como dije, tiene muchas otras nominaciones, tanto para el director, Damien, como para los actores y por supuesto los aspectos técnicos, ¿no? Ok. Whiplash, de hecho, algo interesante sobre esa película es que tuvo un un cortometraje previamente antes de que existiera esta película. Ok, cuéntanos un poquito más del cortometraje, Sergio. ¿De qué se trata el cortometraje? De hecho, lo vimos. Tú y yo ya lo hemos visto, ¿cierto? Sí, de hecho hemos visto el cortometraje. El cortometraje es esencialmente una de las escenas de lo que se convertiría en la película en sí, ¿no? Entonces no es nada realmente nuevo para las personas que hayan visto Whiplash, Exacto. pero es como una reinterpretación, una reiteración de una de las escenas, digamos, más centrales de la película, ¿no? Bueno, más bien la película incluye una reinterpretación del cortometraje, que es el original, ¿cierto? Claro, podríamos decir eso, sí. Y es muy interesante de ver justamente porque es un corto, ¿no? Dura menos de 20 minutos. Y en esos 20 minutos realmente sientes el mood y la atmósfera que Whiplash, la película, llegaría a tener, ¿no? Entonces es muy interesante. Y además, este cortometraje, el personaje de el profesor, que es J.K. Simmons, él hace el mismo rol, ¿no? Entonces lo ves una vez más en este personaje. De hecho, me sorprendió verlo, y no solamente a él, sino también a muchos de los chicos de la banda. ¿Te diste cuenta? Casi todos los miembros de la banda, incluido el chico que recibe el grito monstruoso de Fletcher, el personaje del director, es el mismo de la película. Prácticamente el único que cambia en toda esa escena, digamos, de las personas que son, de los personajes que son visibles en esa escena, es el protagonista, Andrew. Que a ese actor lo he visto en alguna cosa y no sé en qué, pero yo lo he visto.
Ok. No sé si en algo de Disney Channel o algo por el estilo. Se me hace bastante Hannah Montana-ish, bastante Jonas Brothers-ish su vibra. Pero Xvideos, maybe. tal vez Xvideos, Pornhub, tal vez algo de Pornhub. Yo personalmente no lo había visto nunca, ni en comercial de cereal, nada. Nunca había visto ese actor, ever. No. Y de hecho, ¿qué te pareció? O sea, comparando a ese actor versus el actor que realmente no estaría en Whiplash la película. No, es que es muy difícil comparar porque el actor del corto prácticamente no tiene líneas. O sea, es una actuación mucho más limitada, obviamente, porque toda la escena se trata de que él llega a una clase y es básicamente vociferado eh, por el director. Y es una escena bastante fuerte, digamos, de un maltrato, de una violencia psicológica, también física, hacia él. Entonces, bueno, yo no soy una persona con un bagaje cinematográfico, pues, fuera de este mundo, pero la verdad es que no lo vi demasiado diferente. El actor de la película tiene una voz muy particular, entonces la voz es muy diferente. Pero hasta ahí. Su reacción también, ¿no? Bueno, yo creo que estás siendo un poco modesto, la verdad. Yo creo que sí tienes un bagaje considerable en lo que es cine. Ay, Pero gracias. te preguntaba porque yo sí noté una gran diferencia entre este actor del corto versus el actor de Whiplash en sí, que es Miles, se llama Miles Teller. Sí, tengo que decir que el actor del largometraje fue, para mí, infinitamente superior, ¿no? Pero no quiero juzgar demasiado al otro actor del corto, porque es mucho más difícil, digamos, compenetrar con todo ese material en una sola escena, ¿no? El otro actor tuvo todo el desarrollo de personaje y toda la historia, ¿no? Creo que así logró dar una actuación mucho más dramática, ¿no? Pero no siento que lo haya hecho mal el actor del cortometraje, y lo genial es que pudimos ver a J.K. Simmons una vez más, ¿no? Haciendo de este rol de Fletcher, que es impresionante, ¿no? Y que le valió el Oscar, lo reitero. Exacto, exacto. Yo tengo un dato súper interesante del director Damien Chazelle. Suéltalo. Lo suelto. Resulta que esta película es ligeramente autobiográfica en el sentido de que él también fue un estudiante de batería en una escuela de música y su orientación era hacia el jazz. Entonces, él estuvo de alguna manera en la posición de el protagonista Andrew en Whiplash, en su vida propia, en su vida real. Obviamente la película es ficción, pero él sí quiso traer muchos elementos de lo que él vivió. De hecho, él en una entrevista cuenta que él por meses tuvo pesadillas recurrentemente sobre lo que le pasó en esa escuela y el maltrato que recibía. Entonces es interesante ver cómo esa experiencia o tal vez algunas de las cosas que pasan en la película efectivamente pasaron de una forma muy similar en la vida real de Damien Chazelle, el director y el escritor de la película. Sí, muy, muy, muy interesante. Y de hecho, y a propósito de eso, el actor principal, Miles Teller, él practica también la batería. Él toca la batería en su vida real. Ok. Y mucho de lo que vemos en pantalla es realmente él tocando, lo cual lo hace incluso más alucinante, en mi opinión. Ese es un punto que yo quería tocar muchísimo en este episodio porque a mí toda la parte física de la película me impactó muchísimo. Creo que lo que más me impactó, todo el componente físico. Entre ellos el tema de él tocando la batería. O sea, la película lo pone como el super baterista. Él es, digamos, el personaje es un personaje que destaca por encima de todo el resto de la escuela en su instrumento. Pero es una cosa tan ardua y tan exacta también, ¿no? Y él ensaya tanto que yo siempre me ponía o sea, me preguntaba, ¿será un doble el que está tocando la batería para hacerlo de esa forma tan perfecta o realmente será el actor tocando la batería? Porque yo decía, ¿no? O sea, en muchas escenas, por ejemplo, no sé, ¿qué película? El pianista, quizá. Flashdance, creo que es. Ok. Sí, quienes tocan el instrumento, quienes hacen las piruetas, los saltos, los Son bailes, dobles. son dobles, claro, son dobles que son expertos en el tema.
Entonces yo me Claro. estaba preguntando si esto que, pues, en una película sobre música sería bastante vergonzoso que pusieras a tocar una persona que no sabe absolutamente nada de batería y que toque una pieza perfecta, ¿no? Entonces, por eso pones a un doble. Ahí hay un tema que yo Sí. quería mucho conversar contigo porque, o sea, increíble que lo haya hecho él. Entonces, ¿qué tal si we put a pin in that? Como que lo dejamos ahí, como para discutirlo después. Y les comento así brevemente la sinopsis de Whiplash, ¿sí? Antes de empezar un poco a desmenuzar más la No película. hemos hablado de la sinopsis aún y No, ya hablamos de todo el corto, o sea, sí, hemos empezado por el final, pero bueno, I mean, son cosas que pasan. no importa, somos libres. Entonces, Whiplash trata de la historia de este muchacho que interpreta a Miles Teller, que está, digamos, obsesionado. Él tiene la meta de convertirse en uno de los mejores bateristas del mundo. Eso lo tiene clarísimo. Entonces, él estudia en el conservatorio y en este conservatorio trabaja este profesor que interpreta a J.K. Simmons, que se llama Fletcher. Y ese profesor, digamos, es realmente uno de esos profesores intimidantes, que creo que todo el mundo tiene una referencia de un profesor de colegio, de universidad, que le daba miedo, que imponía respeto con su presencia. Entonces él levanta la mano y todos los alumnos están pero atentísimos de qué va a decir, de qué va a hacer, etc. Entonces estos dos personajes tienen una relación muy, muy, muy próxima porque el alumno admira demasiado al profesor y busca su aprobación por encima de cualquier otra cosa. Y este profesor exige a sus alumnos mucho más de lo que ninguna otra persona les ha exigido antes. Y es ahí donde radica, digamos, la parte más interesante de la película, ¿no? Hasta qué punto llega a ser aceptable que un profesor, pues, llegue a ese nivel de intensidad, ¿no? Y de agresividad psicológica, física. ¿En qué momento eso se pasa de ser simplemente motivación a ser abuso del alumno, ¿no? Entonces, esa es un poco la sinopsis de Whiplash. Antes de que entremos a hablar específicamente de el plot, la historia, el desarrollo de los personajes de la película, quiero que me cuentes una cosa. ¿Tú lograste ver esta película en el cine cuando salió en 2014 o no? No lo logré. Yo tampoco. Lo intenté, mas no lo logré. ¿En serio? No, no la vi en cine. De hecho, tengo que admitir que esta película la vi muy recientemente, hace menos de un mes. Yo sé que han Uf. pasado muchos años. Siempre sabía de la película, sí, pero por algún motivo no me llegó a interesar tanto en ese momento al menos. Pero créeme que fue un craso error, porque después de verla, wow, realmente hubiera deseado verla en cine, ¿no? Experimentarla en cine. Yo creo que en cine habría sido increíble, o sea, con el sistema del sonido del cine. Es más, verla en IMAX, o sea, con el mejor nivel de sonido posible en un cine, para esta película habría sido genial. Pero no, yo tampoco la vi en el cine. De hecho, sí la vi apenas salió. Yo la vi creo que en el 2015, más o menos. Ah, Y la vi en ajá. DVD en mi casa, con mis papás, mi hermana. Ya, Sí. ya. Yo conecté mucho con esa película en ese momento. El jazz siempre me ha gustado como algo un poco lejano. O sea, no es un tipo de música que escuché todos los días, pero me gusta y lo aprecio, lo puedo escuchar. Eh, entonces, yo conecté por ese lado de la película en esa época. Y la verdad es que, o sea, la película me gustó mucho, pero en ese momento tampoco me encantó. No fue como, esa película dejó huella en Mm, mi ser. No, no, para ujú. nada. Más bien, ahora que la vi preparándome para este capítulo, para este episodio, fue que realmente dije como, o sea, empecé a investigar más y a apreciar un poco más la realización de la película como tal, ¿no? Y el significado, como que leí mucho más entre líneas esta vez. Sí, es interesante que menciones eso porque es verdad, hay veces que a uno le falta un poquito más de madurez para apreciar realmente una película, ¿no? Yo también recuerdo mucho que vi Moulin Rouge, que creo que la has visto también. Es También. un musical del 2001 y yo la vi, ni bien salió, la vi en el cine y recuerdo que me gustó, pero siento que no la aprecié del todo.
Entonces, años después que volví a verla y empecé realmente a apreciar la genialidad de la música y de las canciones, lo divertidas que son, descubrí, ¿no? El verdadero valor de la película. Y que creo que eso es lo que te pasó con Whiplash. Entonces, pero desde ese momento la has vuelto a ver, me imagino. Yo la vi 2 veces en los últimos años. La película salió hace 12 años, by the way. Sí, Wow. en esos 12 años la vi 2 veces. La volví a ver con mis papás, porque a mi hermana particularmente le gusta mucho. Y la vi una tercera vez la semana pasada. Mm. Sí. Ok, ok, interesante, interesante. En mi caso solo la he visto una vez, hace poco. Y pues nada, descubrí que estaba en Netflix porque ni siquiera sabía. Y, y le di play. No me arrepiento. Sí. No me arrepiento para nada. Para mí es un peliculón, la verdad. Ahora que vamos a hablar mucho más de eso, voy a decir mis razones. Pero sí, mi experiencia viéndola fue eso, ¿no? Es una película brutal que te atrapa de inicio a fin. Realmente no hay momento que no sea cautivante para mí de la película. Ok, con ese punto quiero que comencemos a hablar un poco más sobre el Procedamos. plot, ¿no? La trama de la película. Procedamos y avancemos. Lo que has dicho es exactamente mi punto inicial. Esta película, para mí, en una palabra, es tensión. Mm. Es tensionante Mm. desde el primer segundo hasta el final. Y de hecho, Oh. el principio y el final es como dos clímax gigantes, ¿no? Que después se van empalmando a lo largo de toda la trama. Entonces, a mí eso me encantó. Es como una tensión constante, como un estrés. Esta película te estresa porque te Sí. pones en el lugar del protagonista y dices, carajo, si a mí me estuviera pasando eso, o sea, yo no estaría, o sea, yo no podría soportar todo lo que está viviendo esta persona. Entonces, tensión fue lo que a mí me provocó la película en primer lugar. Ujú, ujú. Sí, y creo que ahí en realidad hay que aplaudir realmente el trabajo del director y sobre todo de la edición, Total. porque te lleva a ese ritmo. O sea, la película es sobre música. Mucho de la película es acerca de músicos y de una escuela de música. Entonces, que no hubiera tenido ritmo hubiera sido pues terrible, ¿no? Pero ¿cómo logran obtener este ritmo tan tenso? Pues con planos y con secuencias, con cortes rápidos, ¿no? De repente estamos en el salón y de repente vemos un close-up de la batería, luego un close-up del saxofón, luego un close-up de la mano del profesor. Todo esto en la misma escena. Entonces te ponen ese ritmo acelerado que muchas veces tiene el jazz, porque el jazz tiene esa dinámica de ser impredecible, de ser rápido, de empezar cuando menos te lo esperas. Entonces, esto es algo que también me parece súper, súper logrado en la película, ¿no? Esos paneos rápidos de cámara, de los platillos a los tambores y de los tambores a las manos del director, a mí me encantaban. Y tienes toda la razón. Para mí, o sea, el trabajo, digamos, audiovisual que tiene la película de conectar la imagen con la música es genial. A mí es una de las cosas que más me gustó de la película, ¿no? Esa conexión entre el sonido y el video y el movimiento de lo que estás viendo es genial. Ujú, ujú, ujú. Ahora, algo interesante que también descubrí cuando vi una entrevista con el director fue que él originalmente planteó esta película como un thriller, ¿no? Lleno de suspenso. Entonces, pero a la misma vez menciona que estos dos personajes, el profesor y el alumno, tienen una especie de relación amorosa, evidentemente no típica, ¿no? No de relación de pareja en sí, pero hay definitivamente una relación muy estrecha entre ambos. Entonces, creo que podemos conversar un poco de qué opinas de estos dos personajes principales, tanto el alumno como el profesor. ¿Cómo los viste? Totalmente de acuerdo. De hecho, también vi esa entrevista con Damien Chazelle eh, y él mismo lo dice, ¿no? Esto es como, es una historia de amor, digamos. Es una historia de amor bastante twisted, bastante retorcida, Mm, pero es una historia de amor en el ujú, sentido de que son dos personas que descubren una química entre sí y tienen una especie de relación amor-odio entre sí, ¿no? Como una relación tóxica entre sí. Pero listo, empecemos con el protagonista, Andrew Neiman. El chico es un hongo
es totalmente solitario y eso tiene una razón bastante clara y es que él vive obsesionado con su música, ¿no? Él quiere ser Ujú. uno de los grandes del jazz, pasar a la historia como uno de los grandes músicos, bateristas del jazz, y eso hace que no se enfoque en absolutamente nada más que ensayar, practicar y aprender lo que necesita para poder llegar a ese objetivo. Entonces, es un chico, digamos, con poco o nulas habilidades sociales, no sabe cómo hablarles a otras personas, le hacen bullying en el colegio, en la escuela, y aún así no le importa. No se relaciona, es decir, no convive mucho con otras personas. Él es como él y su música. Y luego Fletcher, que es el profesor que aparece y el mentor, ¿no? Esa Ujú. persona que lo va a guiar y que le va a abrir el camino hacia ese objetivo que le está buscando. Eso fue lo primero que yo pude ver de él. Y eso se nota casi desde no desde la primera escena, pero sí desde el principio de la historia, digamos. Ujú, ujú. Muy bien actuado también, la verdad, por Miles Teller. O sea, le creí tal cual esa descripción que tú me has dado, ¿no? Un hongo, un poco antisocial, este tema de fijación, porque es realmente una fijación que él tiene por la grandeza, ¿no? Exacto. Me parece muy, muy, muy bien interpretado, ¿no? Y por supuesto, él tiene esta contraparte, ¿no? Digamos que ese es su mundo ordinario, ¿no? Él y su música. Entonces todo cambia, todo da inicio, en realidad, cuando este profesor, ¿no? Lo escucha tocar batería por primera vez. Esta, de hecho, es la escena que abre el film, ¿no? Entonces, y es nuestra primera presentación a este profesor. Entonces te comento un poco de cómo yo percibí a este personaje Fletcher. En realidad Cuéntamelo todo. fue... Es que realmente me faltan palabras para describir lo bien interpretado que fue por J.K. Simmons, ¿no? Realmente es súper, súper merecido el Oscar. Se nota que se divierte con el personaje de este profesor increíblemente exigente y que cruza esa línea súper delgada y súper fina entre motivación y realmente abuso, ¿no? Abuso psicológico y hasta físico de los alumnos, ¿no? Um, Me parece que ambos hacen una dupla súper interesante de ver, la verdad. Siento que están a la par. Es más, los momentos más logrados de la película son justamente los de confrontación entre estos dos personajes, ¿no? Entonces, siento que definitivamente la película está anclada en estas dos personas y las dos lo hacen increíblemente bien. Fletcher es definitivamente un hijo de puta y no le importa demostrarlo. Más bien, quiere demostrarlo. Eso es un poco su forma de ser. O sea, su objetivo es formar a grandes músicos del jazz y su forma de hacerlo es violentándolos, básicamente. Ujú, Violentando a las ujú, personas. Violencia física, ujú. violencia psicológica. Es terrible, la verdad. Insultos. Insultos por doquier. O sea, Ujú. yo te lo dije en un mensaje en WhatsApp. Para mí, este tipo él parece un personaje de Pataclown visto desde otro contexto, ¿no? Como que le sacas un poquito el humor a todo lo que tienen Ajá. los insultos de Tony, los insultos de Keka, los insultos de Machine, y lo pones en un rol más dramático, y eso es Terrence Fletcher. Es una persona que grita chapas, apodos, insultos, por doquier. O sea, yo tengo mi selección, Ajá. tengo una selección apuntada de sus mejores quotes, que me parecen increíbles. Que tiene muchísimos, de hecho. Tiene muchísimos, tiene una lista genial. O sea, mi favorito, my personal favorite es Parker, that is not your boyfriend's dick. Do not come early. Tal cual, tal cual. Esa es justo una que sale en el cortometraje también. Y la recordé porque ya lo había olvidado. Y es genialidad pura, pues, ¿no? Y es genialidad desde ambos lados. Desde el guión, desde Damien, que escribió esa línea, y the delivery que tiene J.K. Simmons, ¿no? Cómo lo dice es realmente brutal. Y lo que me gusta es que tranquilamente este personaje pudo haber sido netamente serio y dramático, ¿no? Pero hay una cuota de humor, hay una cuota por supuesto, humor absolutamente negro, ¿no? Pero existe. Este personaje es muy inteligente, muy astuto, entonces habla de forma muy inteligente también. Entonces, sus insultos realmente son
Son divertidísimos y pues nada, una parte muy, muy, muy memorable de la película. Listen up, cocksuckers! Hurry the fuck up. I can still fucking see you, mini-me! You know, you actually do look quite a bit like a leprechaun. Are you one of those single-tier people? Do I look like a double fucking rainbow to you? Fletcher es una persona inteligente. Y yo quiero que, avanzando en el plot, ya hablamos de la primera escena, hablamos de cuando Fletcher invita a Andrew, a este estudiante obsesivo con la música, a su grupo musical, que prácticamente, para mí, el comparativo de eso es, el símil, es como que te invitan a jugar para la selección nacional, en este caso, porque estamos hablando de la mejor escuela de jazz de Estados Unidos. Claro. La creme de la creme. Y ahí es donde se le invita a Andrew a jugar, no, sino a tocar. Hay un primer suceso en el plot, que es cuando están en una competencia, de bandas de jazz, y están a punto de salir al escenario, y Fletcher les dice a todos los miembros de la banda que los mata si pierden el folder con la música, ¿verdad? Sus scores, su folder con la música. Lo advierte y de pronto, misteriosamente, al baterista lead, el primer baterista de la banda, el único que tocaba la batería realmente, se le pierde misteriosamente el folder, ¿no? Uh-huh. Y, oh sorpresa, en su reemplazo, Andrew, el protagonista, se ofrece a tocar porque él se sabe de memoria la música para ese concierto, mientras que el primer baterista no se la sabe de memoria. Y Fletcher le dice que sí. Para mí ese es un primer momento que demuestra la inteligencia de Fletcher, porque aquí quiero hacer un drum roll. Drum roll, please. Y saber tu opinión. ¿Fletcher se robó ese folder a propósito para darle un chance a Andrew de tocar en ese concierto? ¿O el folder simplemente desapareció por pura serendipia, casualidad y magia de la vida? Bueno, es interesante porque ese es un plot point que sí está abierto a la interpretación de cada persona. No se hace explícito realmente qué ocurrió con ese folder. Entonces, basándome en lo que dije antes, la inteligencia de Fletcher, yo sí me inclino a pensar que fue él quien estaba detrás de la misteriosa desaparición de este folder, ¿no? Definitivamente él es alguien tan exigente que ni bien vio ese folder desatendido, pues le dio cólera, ¿no? Seguramente estuvo súper molesto y lo hizo desaparecer y tuvo que pagar las consecuencias el baterista principal, ¿no? Y finalmente fue Neiman quien ocupó ese rol. Entonces, por supuesto, la otra teoría también sería que otra persona, ¿no?, ajena a ese grupo haya, ¿no?, hecho desaparecer el folder, digamos, malintencionado un poco, ¿no? Que también podría suceder, pero yo me voy más por la primera teoría, la verdad. Mi teoría es una escena, ¿no?, que no se ve en la película, eso es lo que sucede, en la que Fletcher casualmente le da un billete de $20 por ahí a la señora de limpieza y le dije, llévate ese folder que está ahí en la silla, por favor, llévatelo, hazlo desaparecer. Y así es como todo sucede. Entonces, Fletcher no pone sus manos en el folder, pero claro, sí hace que desaparezca, ¿no? Es como el mastermind de todo esto. Ajá. Y ahora que dijiste eso, lo imagino perfectamente capaz de hacer eso, definitivamente. Porque es alguien que cree que el fin justifica los medios. Es un profesor que si tú resultas ser realmente un genio de la música, va a valer la pena que te haya agredido, insultado, vapuleado, empujado, hecho la vida miserable si es que logras su cometido de hacerte uno de los grandes. Entonces creo que has dado en el clavo. Uh-huh. Vilipendiado, sí. Vilipendiado, exacto. Ok, sí, toda la razón. Quiero llegar a otro punto acá, otra demostración de la inteligencia de Fletcher, que es cuando, después de ese concierto en el que Andrew toca la batería y demuestra que tiene el skill suficiente, ¿no? El chico sabe tocar la batería, lo hace muy bien, porque además es obsesivo y ensaya todas las noches hasta las 4 de la mañana. Entonces, regresan a la primera clase, la primera sesión de la banda después del concierto, y lo primero que le dice Fletcher a la banda es que el primer baterista a partir de ese momento va a ser Andrew y ya no más el anterior, que no recuerdo cómo se llamaba.
¿no? Entonces ahí cambia todo porque Andrew llega al puesto soñado para él y llega de una forma, de alguna manera, muy fácil, ¿no? O sea, simplemente pasó un accidente, él tuvo la oportunidad de demostrar que podía hacerlo y pues lo pone ahí. También porque el primer baterista que estaba antes era un chico que tenía un problema de aprendizaje, según sus propias palabras, y que necesitaba de la ayuda visual de la partitura para poder tocar. Sin la partitura no podía tocar. En cambio, Andrew lo tenía prácticamente memorizado. Exacto. Entonces, Andrew, obsesivo, lo tenía memorizado y no tenía ese problema. Y pues, evidentemente, a Fletcher no se olía que por ahí una persona que necesitara de la partitura para poder seguirla y tocar fuera un baterista de talla mundial, ¿no? Evidentemente. Entonces, Andrew sí podía llegar a eso porque no tenía ese problema y, por supuesto, lo ponía él primero, sin dudarlo un segundo. Pero después sucede algo curioso y es que Andrew no se queda permanentemente en ese puesto. Fletcher lo está retando constantemente para probarlo. O sea, como lo pone a prueba para que Andrew siga teniendo que demostrarle una y otra vez que efectivamente él es capaz de mantener un puesto de primer baterista porque se lo merece y porque es uno de los grandes del jazz. ¿Y cómo lo demuestra? Porque, oh sorpresa, unas clases después llega un chico que había sido compañero de clase de Andrew, también tocando la batería. Era un chico de un año mayor, era mayor que Andrew, ¿verdad? Y de pronto a él también lo invitan a que toque en el ensamble de Fletcher, ¿no? Misteriosamente llega una persona que le va a hacer la competencia a Andrew y Fletcher pone a Connolly, que es este ex compañero, a Andrew y al ex primer baterista a competir por el puesto. ¿Qué opinas tú de esa jugada que hace Fletcher en ese momento? Bueno, yo creo que ahí realmente se evidencia que Fletcher no te va a poner el camino fácil, ¿no? Definitivamente que haya ocupado este rol, ¿no? Andrew de la nada prácticamente por este folder misterioso que desaparece. Eso no significa que ya llegó a la meta y que de repente es el consentido de Fletcher, para nada. O sea, Andrew más bien se lleva como un baldazo de agua fría cuando descubre que una vez estando en ese rol le va a hacer la vida incluso más difícil, ¿no? Entonces, una vez más, siento que es parte de la estrategia que tiene este profesor para realmente sacar a este alumno, ¿no? de su zona de confort. Es más, justo en este punto yo quería mencionar un diálogo, un quote que me parece muy, muy, muy interesante. Y es cuando Fletcher le comenta a Andrew, o lo menciona en algún momento de la película, que no hay dos palabras más dañinas en el idioma inglés que good job, o decirle a alguien buen trabajo. There are no two words in the English language more harmful than good job. ¿Por qué? Porque eso es realmente como que decirle, bien, o sea, ya llegaste, ya lo lograste y eso es todo. Él opina lo contrario, ¿no? Para él nunca algo va a estar realmente bien. Entonces te tiene que destruir, ¿sí? Tiene que romper tu cascarón para que de ahí puedas, ¿no? lograr y llegar pues hasta las estrellas, ¿no? Y el tema es que casi nadie logra llegar a ese nivel que él quiere. Sí, acá hay un tema. Su método de enseñanza es el golpe. Para él, incluso si llegaste pero nunca te golpearon, entonces no llegaste lo suficientemente lejos, ¿no? Algo así. Entonces, estrategias como utilizar a una persona únicamente con el fin de ponerlo a competir con su objetivo, que es Andrew, con su mentee, con su protégé, ¿no? Que es Andrew, solamente para hacer que Andrew tenga que retarse a sí mismo más y más y más y siga sangrando por las noches tocando la batería, ¿no? Ese es el método de Fletcher. Inclusive, hay una cosa que a mí me pareció lo más hijo de puta que hace Fletcher en toda la película, para mí, es en la primera clase en la que invita a Andrew, lo saca un momento en un break, lo saca de la clase y va a hablarle y darle un pep talk, ¿no? Es ese primer encuentro íntimo, digamos, cercano de tú a tú que tienen Fletcher con Andrew. Y Fletcher le dice, le pregunta sobre su familia, le pregunta si tiene músicos en la familia, qué hacen sus papás, ¿no?
Parents musicians? No. What do they do? My dad's a writer. Oh, what's he written? Y uno pensaría que lo quiere hacer porque quiere construir una relación productiva y entrar en confianza con Andrew, pero no. ¿No? A pesar de que al final de esa conversación, Fletcher hace las veces de mentor, ¿no? Preocupado y por el crecimiento de su mentee, le dice, quiero que repitas la frase, yo estoy aquí por una razón, ¿no? I'm here for a reason. You're here for a reason. You believe that, right? Yeah. Say it. I'm here for a reason. A pesar de eso, ¿no? Después vuelven al salón de clase y la primera que Fletcher ve el más mínimo error, la más mínima deficiencia en Andrew, le empieza a sacar los trapitos sucios de la familia, ¿no? Le dice cosas de su mamá, cosas de que por eso su mamá lo dejó, porque no sirve para nada, que a su costado su papá, que es profesor de un colegio, se va a ver como una historia de éxito porque Andrew nunca va a llegar a nada. I'm upset! You are a worthless, friendless, faggot-lipped little piece of shit whose mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill, and who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking 9-year-old girl. Para mí es lo más vil que hace Fletcher en toda la película, es usar información personal entregada en confianza por Andrew, simplemente para maltratarlo más y para hacerlo sentir peor, y según él, de esa forma, que él pueda llegar al nivel que Fletcher quiere, ¿no? Sí, es verdad, fue una psicología inversa muy retorcida y muy hiriente, realmente. O sea, ese profesor, y tú ya lo has dicho, es un hijo de puta. Él es recontra hiriente, no tiene ningún reparo en destruirte, en destruir tu autoestima, todo tu ser. ¿Por qué? Porque si te vas a caer ante eso, es porque realmente no ibas a ser un genio. Entonces, normal. Pero si te levantas de eso, si a pesar de eso tú continúas, es porque quizás sí es tu vocación. Y siento que a este punto quería llegar porque me muero por saber realmente cuál es tu opinión. Porque siento que el actor es tan bueno que a pesar de que sea tan hijo de puta, tú tienes cierta apreciación hacia él. Pero quiero saber, ¿cruzó el límite este profesor para ti? ¿Eso es algo que tú aceptarías? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Definitivamente cruzó el límite. O sea, no tengo absolutamente ninguna duda de que haya cruzado muchos límites. Cruzó el límite de la violencia física, de la agresión verbal. Lo cruzó. Del maltrato psicológico, cruzó el límite de la homofobia, del machismo. O sea, ese tipo es una mierda de persona y eso lo tengo clarísimo. Lo es. ¿Para ti? Ok, perfecto. Para mí también definitivamente. O sea, ya lo hemos dicho, ¿no? Él llega físicamente a agredir a las personas, ¿no? Le dio varias cachetadas, le lanzó instrumentos encima, ¿no? A la cabeza, mejor dicho. Entonces, hay una agresión. Y siento que es necesario mencionar este plot point que ocurre cuando el profesor recibe una llamada en plena clase. Sí. Y tiene, digamos, un momento, ¿no? Donde se nota que está un poco sentido y luego habla a sus alumnos y le comenta que uno de sus exalumnos ha muerto. Según él, de un accidente automovilístico o de un tipo de evento así. Ahora, él coloca una de las canciones de este alumno, ¿no? Y les hace escuchar y lo enaltece. Dice, escuchen a esta persona, ¿no? Que lamentablemente nos ha dejado, qué sé yo, ¿no? Y pone su música. Entonces tú como espectador dices, bueno, quizá hay un corazoncito ahí, ¿no? Como que él realmente sí llega a valorar a ciertos alumnos al menos. Pero lo realmente polémico aquí es que luego, varias secuencias después en la película, nosotros descubrimos que este alumno en realidad no murió de un accidente automovilístico, sino que se suicidó. Y se suicidó justamente alegando este tema de estrés psicológico masivo que experimentó con este profesor. Entonces, eso a mí realmente me sacó de cuadro, porque yo dije, esta persona, este Fletcher, no está bien psicológicamente, porque está mintiendo, está diciendo que ocurrió algo que en realidad no ocurrió, para un poco
tapar su culpa, ¿no? Porque jamás podría admitir, sí, él se suicidó porque yo lo presioné. En vez de decir eso, inventa algo. Entonces ahí yo realmente empecé a perder respeto por él. Sean died yesterday in a car accident. And I wanted you guys to know he was a beautiful player. Totalmente, totalmente. O sea, primero, que Fletcher, entre comillas, tiene su corazoncito, ¿no? Entonces lo demuestra, inclusive llora visiblemente ante sus alumnos. O sea, ojo, eso también es algo importante porque a él no le avergüenza llorar visiblemente ante sus alumnos porque lo está haciendo por un estudiante que murió. O sea, está llorándole a un estudiante suyo, un alumno suyo que murió, un aprendiz, ¿no? Y sin embargo, él fue la causa de esa muerte, ¿no? O sea, no directa, pero evidentemente él tuvo que ver con esa... Él dejó esa secuela psicológica de depresión, de ansiedad, que llevó a este estudiante al suicidio. Y él lo sabe. Y él lo sabe, claro. Él lo sabe. Uh-huh. Él demuestra que tiene su corazoncito, entre comillas, llora ante sus alumnos y sin embargo miente acerca de la muerte de este exalumno suyo, ¿no? ¿Por qué miente? Porque evidentemente sabe que él tiene algo que ver en esa muerte. Claro, claro, totalmente. Y al final, bueno, una de las últimas escenas cuando él conversa una vez más con Andrew, él mismo admite que él no piensa justificar sus medios. Él nunca va a aceptar que sus medios son los equivocados. Él siente que está justificado, que todo lo que él ha hecho, toda su violencia, está justificada justamente para obtener este genio, ¿no? Para descubrir a este genio, para impulsarlo. Entonces, esa es, digamos, la moraleja de la película. ¿Cuál es el costo que vamos a permitir, ¿no?, a un profesor para, digamos, lograr que alguien descubra su propia genialidad? ¿Hasta qué punto lo vamos a permitir? Exacto. Ahora, ya hablamos suficiente mierda sobre Fletcher. Está claro que Fletcher. Está claro que a pesar de que tú le des cheers, él es el villano de la película y es un villano bastante extremo. Uh-huh. Y sin embargo, la razón por la que esta película, en el fondo, es un thriller psicológico / historia de amor es porque el protagonista Andrew tampoco es una persona ideal. Él no es un héroe. Creo que eso está clarísimo para cualquier persona con criterio. Él no es un héroe. Es una víctima, por supuesto que sí. Es una víctima del abuso psicológico o físico del profesor, de Fletcher. Pero no es un héroe. Y por eso es que conecta también con él. Y por eso es que al final de la película regresa a Fletcher a pesar de todo lo que vivió y a pesar de que ya supo de que el ex estudiante se suicidó por culpa de Fletcher, ¿no? Entonces a él eso no le importa porque él está de acuerdo con Fletcher. Es decir, a la pregunta que tú me hiciste, ¿no? De que hasta qué punto lo que hizo Fletcher es válido, hasta qué punto se puede justificar. Creo que la respuesta de Andrew clarísima es que sí es válido, que sí se puede justificar que Fletcher llegue a esos extremos, porque eso es lo que cuesta ser uno de los grandes, ¿no? Eso es lo que cuesta pasar la historia. Es sangre, sudor y lágrimas lo que va a costar que tú llegues allá. Y así tiene que ser el camino. Hay un personaje que yo quiero que hablemos de este personaje, porque a mí, en lo personal, me dejó bastante marcado. Fue el personaje con Creo el que sé de quién hablas. ¿De quién crees que hablo? De la flaca. La flaca, exacto. Claro, Exacto. Sí. Es un personaje pequeño, pero importante, así que dale. Yo soy esa flaca. Ya, ok. Yo soy esa chica. Esa chica se llama Nicole. Ya. Se llama Nicole en la película. Es la chica de la película. Uh-huh, Ella es un rol bastante secundario y sin embargo, para mí es el personaje que está ahí para demostrar lo que Andrew también es capaz de hacer. Claro. ¿No? Uh-huh. Que no es positivo, ¿no? Esta es una chica que a Andrew le gusta mucho, la conoce en el cine, empata muchísimo con él, hacen un click increíble porque es difícil que alguien haga click con Andrew, ¿no? En cualquier nivel, en cualquier tipo de relación, inclusive su familia. Es un grupo de personas con el que él no conecta.
empieza una relación y llega a un punto en el que Andrew está creciendo, ¿no? Ya él toma el rol de primer baterista, está bajo la tutoría de Fletcher, etcétera, etcétera. Y en un momento se da cuenta de que la novia, la chica, es un estorbo en su vida, ¿no? Se da cuenta de que la chica no le lleva a ningún lado, que es una distracción, y se lo dice en la cara, ¿no? Le dice... De la forma más brutal posible. De la forma más brutal, explícita posible, ¿no? Le dice, quiero romper contigo porque siento que no voy a tener tiempo para ti, ¿no? Y la chica le pregunta, ¿tú estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que yo voy a ser un obstáculo? ¿Eso es lo que tú me quieres decir? ¿No? Y él le dice, sí, eso es lo que te quiero decir. Entonces, rompamos. I want to be one of the greats. And I would stop you from doing that. Yeah. A lo que iba yo con Yo soy esa flaca es... esa es una chica que es polarmente distante, ¿no? Dista muchísimo de Andrew, porque Andrew está obsesionado con un objetivo. Andrew quiere ser... Tiene aspiraciones, pues, inmensas. Exactamente. ¿No? Andrew tiene muy claro que él quiere llegar a ser el baterista número 1 del mundo. Punto. Esa es su misión en la vida, eso es lo que él va a perseguir. Y cualquier persona que no esté a su nivel, pues la va a retrasar. Exacto, ¿no? Y en el extremo opuesto del espectro tienes a esta chica que estudia una carrera que no sabe por qué lo hace, ¿no? Uh-huh. Digamos, estudia una carrera porque le dio curiosidad o simplemente fue lo primero en lo que lo aceptaron. Estudia en esa universidad porque fue la primera a la que le chuntó, ¿no? En la admisión. Entonces, es una chica que de alguna manera no tiene esa aspiración, no tiene como ese drive, esa determinación que sí tiene Andrew. Y por esa razón también es que Andrew la ve como una inferior, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo me identifico muchísimo con ella porque yo toda mi vida la he vivido así. Es decir, yo nunca he tenido muy claro a dónde voy a llegar. Yo no, hasta el día de hoy, yo tengo muchas cosas que me gustan, muchas cosas en las que yo soy bueno. ¿Sí? Tengo mis talentos. Y sin embargo, no tengo... me queda clarísimo. Tengo mis talentos y sin embargo no tengo una sola cosa que quiero hacer en la vida muy bien y quiero ser mejor que el resto del mundo en esa cosa, ¿no? Entonces... Yo soy esa chica en la vida. Así es como yo llevo mi vida. Y creo que si en algún momento yo hubiera conocido un Andrew, me habría pasado algo muy parecido. Lo mismo. ¿No? Habría sido descartado, expectorado por esa persona. Ok. Muy interesante tu paralelo, realmente. Interesantemente, siento que yo conecto más con Andrew que con la chica. Porque yo siento que sí... Tengo, obviamente, no una fijación tan enfermiza y obsesiva como la tiene él, pero hay cosas muy específicas que yo sí quiero lograr. Entonces, de cierta forma, yo entiendo a Andrew, pero no creo que su nivel de obsesión sea el saludable, ¿no? Y ahora que mencionas esto, yo siento que ese momento, cuando Andrew termina con la flaca, es el momento cuando él prácticamente se ha convertido en Fletcher. Adquirido toda esta mentalidad, ideología de que si vas a ser uno de los grandes, pues no puedes estar con alguien que no está a tu nivel. Y en realidad lo que valoro mucho de Andrew, y de cierta forma lo convierte en un antihéroe, porque es verdad, yo siento que no es un héroe, en todo caso sería un antihéroe, es que al final de la película prácticamente, él llama nuevamente a la chica porque se arrepiente, y eso me gustó mucho porque habla muy bien del personaje. Nos dice que realmente no llega a compartir al 100% esta ideología negativa de Fletcher, no llegó a apoderarse de él del todo, ¿no? Y reconoce que fue un huevón, o sea, que fue un imbécil con esta chica, que la trató pésimo por una falla que ni siquiera había cometido, por una falla que iba supuestamente a cometer a futuro, y dejó a ir a una muy buena chica, ¿no? Qué bacán que hayas comentado eso, porque yo veo esas dos partes, ¿no? Cuando termina con ella, pero cuando le pide, ¿no?, volver, todo arrepentido. Estás llegando a la parte final y me gusta porque creo que necesitamos comentar el final de la película, pero antes, como para que... We need to. We must. Pero si algún oyente
Todavía no he visto la película y no le importan los spoilers que hemos dado, la recatafila de spoilers que hemos dado en estos, creo que casi 40 minutos grabando. Sucede que llegamos a un clímax, ¿no? En la película, Andrew de pronto llega tarde a un concierto. Fletcher no se lo perdona, a pesar de que Andrew llega tarde porque le pasan mil cosas, inclusive se choca gravemente. Tiene un accidente automovilístico súper grave y sin embargo sale corriendo de ahí ensangrentado, con la cabeza partida, para tocar en el concierto a tiempo. ¿No? Se desmaya, Fletcher le dice, ¿qué carajos estás haciendo? Y Andrew se le tira encima y lo expulsan de Schaefer, lo expulsan de la escuela, ¿verdad? Ahí es cuando se arrepiente, ¿no? Con el rabo entre las piernas, llama a la chica, la vuelve a contactar, ¿no? Te llama a ti. Me llama a mí, exacto. Yo le digo, no, Andrew, yo ya tengo novio, no. Y con justa razón, o sea, yo creo que para la chica debe haber sido bastante incómodo, pero bastante satisfactorio haberle dicho, También, ¿sabes qué? Definitivamente. Claro, ¿sabes qué? Tú ya fuiste, ya no me interesas, tú quédate con tu música. Me perdiste, claro, me perdiste, la cagaste. Hashtag me perdiste, hashtag empoderada, hashtag bendecida con su nuevo novio. Claro, tal cual. Por supuesto. Entonces, ¿no? Él queda, digamos, fuera de la escuela, fuera de su sueño, y de pronto un día va a un jazz club en Nueva York y se encuentra con Fletcher. Exacto. Que está tocando el piano en ese club, y de pronto Fletcher le invita a un concierto que va a dar con un grupo musical que él mismo ha fundado, nuevo. Andrew llega al concierto y ¿qué pasa en ese concierto, Sergio? Wow, es que realmente esta última escena, y yo estaba leyendo los comentarios de los videos de YouTube y todo, y la gran mayoría coincide en que este final es uno de los más poderosos en el cine reciente. Y la verdad es que tengo que estar de acuerdo. Es que es brutal. Vamos a ir desmenuzando el tema desde un punto de vista narrativo. Andrew llega básicamente a tocar. Él está listo, él está ready. Y de repente, en pleno concierto, con el público ya asistente, el profesor da la orden de tocar una canción que no es la que Andrew pensaba que iba a ser. O sea, ¿te imaginas? Es como llegar y que te den la guitarra y tú piensas que vas a tocar Zombie y te ponen Avril Lavigne o cualquier otra cosa. Entonces tú te quedas pero en frío y por supuesto... Piensas que vas a tocar Hotel California y de pronto te ponen Mi bebito Fiu Fiu. Exactamente. Entonces, obviamente se queda en frío Andrew. Y una vez más vemos a Fletcher siendo el hijo de puta que es, porque se acerca y le dice, ¿tú crees que yo no sabía que fuiste tú quien me delató? ¿No? ¿Tú crees que yo no sabía? Por supuesto que sabía. Esto que estoy haciendo es adrede porque quiero humillarte. You think I'm fucking stupid? What? I know it was you. Eso es algo tan fuerte, tan directo, es un ataque tan frontal que realmente tú como espectador no sabes qué va a hacer Andrew. Por supuesto, Andrew la caga. No sabe qué iba a tocar, o sea, lo hace extremadamente mal, ¿no? Porque no estaba preparado. A todo esto, solamente un paréntesis para que se entienda, ¿no? Porque nos saltamos una parte importante que es ¿qué es lo que sabe Fletcher que Andrew hizo? Específicamente, cuando Andrew fue expulsado, su papá busca a una abogada para poder demandar a Fletcher como profesor. Y resulta que hay una abogada que ya ha estado trabajando en un caso contra él, en una demanda contra él, recolectando testimonios de varios estudiantes, porque son muchos los estudiantes que Fletcher ha tenido y que ya ha maltratado, ¿no? Le dice a Andrew, necesitamos tu testimonio va a ser anónimo, pero es el testimonio que necesitamos porque Andrew había ido pues hasta un extremo impensable, que era el de chocarse en el carro y salirse corriendo para tocar en un concierto y luego tirársele encima a Fletcher en el escenario, ¿no? Entonces es un caso tan extremo que pues su testimonio era clave para la demanda y Andrew a regañadientes, así como quien no quiere la cosa porque de verdad no la quiere, se lo da, ¿no? Entonces la demanda procede.
Fletcher es expulsado de Schaefer, también de la escuela de música, y por eso es que Fletcher también se queda sin trabajo, al igual que Andrew se queda fuera de la escuela, ¿no? Entonces los dos se encuentran en este jazz club, un poco como uno desempleado, el otro expulsado del colegio, ¿no? De la escuela. Exacto, y perfecto, gracias por añadir ese paréntesis súper importante. Volviendo al tema donde me quedé, por supuesto a Andrew le va súper mal en esa primera pieza, queda absolutamente humillado frente a esa audiencia que el mismo Fletcher dijo que nunca olvidaba y que siempre iba a recordar que él la cagó y que es un fracasado, que no sirve para la música. Su nombre ya estaba tachado. Entonces, tú como espectador pues te sientes pésimo por Andrew, y Andrew sale de escenario, sale destruido, y su papá está afuera. Él lo abraza y uno piensa que Fletcher ganó, que ahí queda la película, que Andrew pues no llegó a ser el genio que él pensaba. Pero sucede algo increíble. Andrew regresa al escenario. ¡Qué rica escena! Sin precedentes, él regresa, así como un loco, pero es un vendaval. Él vuelve y se sienta en la batería, y sin importarle Fletcher, empieza él una canción propia. Si no me equivoco, Whiplash. Whiplash, exactamente. Whiplash. Él empieza No, Whiplash. Caravan. Él empieza Caravan. Él empieza Caravan. Él empieza Caravan. Entonces, para que nos entiendan un poco, hay todo un estrado lleno de músicos dirigidos por Fletcher, pero este patita, Andrew, está dando la orden y está haciendo lo que quiere en el escenario. Él toma la posición del director. Claro. Inclusive le dice, ¿no? Al bajista le dice, I'll cue you in. Yo te doy yo te doy el paso para que empieces a tocar. Yo te doy la pista. Te tiro la pista. Andrew, what are you doing, man? I'll cue you. Este acto es como que se la devolvió. Se la devolvió de la forma más rica posible. Y todos ahí estamos detrás de Andrew como que ¡sí! ¡Bien, huevón! ¡Concha su madre! O sea, es un momento increíblemente satisfactorio. Pero eso no es todo de esta escena, increíblemente. ¿Por qué? Porque Andrew ha tocado Caravan por ya muchísimo tiempo. Entonces se lo sabe de memoria, lo hace increíble. Y llega un momento en que Fletcher pues tiene que admitir un poco de que, ok, sí puede tocar, lo está haciendo bien, etc. Pero, no contento con esto, Andrew sigue tocando, sigue inspirándose, y de repente empieza a hacer una especie de freestyle donde hay un momento en el que Fletcher por fin ve al genio que Andrew pensaba que era. Lo ve frente a él. Y ya no es el huevón que lo delató, ya no es el huevón que quería humillar, ya no es esa persona. Ahora es el verdadero genio en el escenario, y Fletcher lo anima a seguir tocando y llegar hasta su punto máximo. Ese trayecto de Fletcher es increíble. Y fíjate que toda esta secuencia dura como 20 minutos. La escena final dura como 20 minutos. Y solamente creo que son como 10... ¿Cuántos minutos toca Andrew en esa escena? Como más de 5 minutos toca. O sea, solamente... Yo creo que definitivamente más de 5. El solo de batería son más de 5 minutos. Es más de lo que dura una canción tradicional. Y lo vemos a él, ¿no? Tocando. Y a Fletcher de un momento a otro conectando. Ese momento en el que sus miradas se conectan, hacen clic. Y Fletcher ve la genialidad en él, ¿no? Lo que tú decías. Y el tipo como empieza a dirigirlo, empieza a decirle, listo, empieza a bajar, empieza a subir, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y en un momento se saca el saco, así se arranca el saco, lo tira al stage, ¿no? Se baja el pantalón. Se baja el pantalón, está excitadísimo, está orgasmeado en el Nirvana, ¿no? Su tercer ojo está abierto de par en par, está ahí en medio del escenario. Y, by the way, en todo este momento, yo solamente estaba pensando, ¿qué sería estar en ese momento sentado en ese teatro, viendo tocar a esta banda? O sea, ¿yo qué pensaría de ver que un chico de pronto
no toca, o sea, toca mal, luego sale, luego vuelve a entrar, luego toca solo. Claro, ¿No? claro. Entonces, Ujú. yo creo que sería muy gracioso. Yo creo que si bueno, esta película es del 2014, ya existían smartphones, y yo creo que sería lo mismo hoy. Si eso sucediera, yo creo que tendrías a toda la audiencia, cientos de personas, grabando con sus celulares absolutamente todo lo que sucede, ¿no? O sea, esto estaría siendo transmitido probablemente... Viralizadísimo. Viralizadísimo, o sea, así como los profesores que dejaban la cámara abierta en pandemia, igualito, ¿no? Profesor, de pronto, es interrumpido por baterista y luego terminan en éxtasis musical para el placer y regocijo de todos los presentes. Sí. Y bueno, es interesante porque hasta la misma conversación que hemos tenido ha llegado a un punto clímax justamente con la película porque llega a ese punto altísimo de tensión y de excitación, porque siento que es como le vamos a llamar excitación fílmica, porque lo es. Entonces, este momento, ya no tengo exactamente claro si ahí cierran la película o si hay algo después, pero es realmente el momento cumbre. Es un momento cumbre al punto de que la película cierra ahí, Sergio. La película Cierra justo ahí. La película cierra en un crescendo pues en el crescendo de Andrew, ¿no? El crescendo de Andrew, luego un decrescendo, o sea, toca ta 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 Ya. ta ta Ajá. ta, ¿no? Y luego toca cada vez más lento, ta 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 ta, luego silencio. Y Neiman dice, no, está con la mano levantada, Ajá. dirigiendo a toda la banda, Ajá. levanta su brazo, ¿Ya? lo baja y luego es el final el Puta final de madre. toda la pieza que es... Roll credits, ahí termina la película. Holy shit. Ah, la mierda. O sea, audiencia, lo acabo de visualizar y es increíble. Es realmente un momento cumbre en el cine en general y una forma muy agresiva de terminar una película. O sea, realmente terminas, pues, puta. Te viniste junto con Fletcher. Te en verdad. viniste, o Te sea, viniste. ya multiorgasmo. Ya llegaste. Llegaste Varias veces. veces. Y yo solamente, o sea, tú me vas a decir qué opinas tú, pero ¿qué sucede después? Bueno, de hecho, esa es una vez más abierta a interpretación, ¿no? Con el que sucede después. Esa va a ser tu respuesta a todas mis preguntas. Una vez más, eso está abierto a interpretación. A mí lo está. Pero, bueno, yo siento que más que lo que pasa, porque pueden pasar miles de cosas, es más, van a suceder miles de cosas, pero siento que lo importante es de que se comprueba que realmente Andrew sí era el genio que él sabía que era, porque él estaba convencido de que lo era. Y eso es algo valorable. Entonces, nosotros como audiencia lo comprobamos con esa última escena. Y para mí, eso basta. Ya de ahí, si tiene una carrera prolífica, si logra su legado, si se mete en drogas, o sea, eso está muy al margen de. Con que se haya comprobado el tema de la genialidad, para mí ya llegó a hacer su círculo, cerró su círculo Andrew. Sin embargo, qué interesante sería, ahora que me preguntas qué sucederá después, si es que Andrew sigue con Fletcher de la mano. Porque eso significaría que Andrew avala los métodos de Fletcher, que le agradece que lo haya agredido, etcétera, ¿no? Entonces, Yo creo que sí. O sea, si tú me preguntas a mí, para ti, Renzo, ¿qué es lo que sucede al final de esa película? Yo te voy a decir, Andrew continúa con Fletcher. O sea, siguen tocando juntos. Y probablemente Andrew, pues, brilla, saca muchísimos discos, hace un montón de plata. Y unos pocos años después, muere de una sobredosis, ¿no? O sea, esa sería mi predicción acerca de lo que va a pasar en la historia. Pero como tú dices, esto ya pasa a un segundo plano. O sea, la película como pieza filmográfica, cinematográfica, termina en un clímax tan alto que tú dices, o sea, yo creo que no podría haber habido mejor final. O sea, yo no necesito un definitivamente epílogo no. de lo que Claro. sucede después de ese concierto. Me vine y ya está. O sea, me vine y ahora ya solamente está. quiero descansar. claro, light up a smoke y ya está. Cigarrito,
pollito a la brasa. Y ya. Sí. Y bueno, ahora que hemos llegado a la última escena, al momento cumbre, creo que ya hemos desmenuzado mucho la película. Necesito hacerte esta pregunta. ¿Tú has tenido algún profesor similar a Fletcher? Pensé que me ibas a decir, tipo, ¿tú te has venido alguna vez en un concierto musical? No, porque yo ya sé que la respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí, evidentemente. No. Nunca he No. tenido un profesor como Fletcher. A ese extremo Ok. jamás. Ok. Jamás. O sea, la verdad es que Ok. nunca he tenido una experiencia traumática con profesores, honestamente. Ya. Yo siempre he sido un poquito como... No tanto de teacher's pet, no he sido como The teacher's bitch. el favorito del profesor o la profesora, ¿no? No he sido... No a ese nivel. Ya. Pero siempre me he llevado muy bien con mis profesores, la verdad. Así que... Kisses. Un poquito. Ok. Bueno, te digo porque siento que yo tenía un profesor en el colegio, que de hecho lo voy a invocar porque ya falleció. Así que de repente viene, he haunts me, me jala las piernas en la noche. Pero yo tenía un profesor de historia que evidentemente no llegó al nivel de intensidad de Fletcher, pero demandaba ese mismo tipo de respeto. Y su presencia imponía mucho miedo en los alumnos. O sea, muchos de nosotros estábamos súper intimidados. Y en la universidad también tuve otro profesor que tenía muchas de las mismas características, ¿no? Que también era estilo Fletcher, tipo te insultaba, ¿no? Pero ninguno de los dos tenía una materia relacionada al arte, así que se siente de cierta forma distinta, pero yo creo que sí existen, si no en la misma medida que Fletcher, similares, ¿no? Sobre todo en los deportes, déjame decirte. En los o sea, deportes. y esto fue, de hecho, bueno, ahora vamos a pasar a nuestras críticas y a nuestro veredicto final acerca Muy de bien, la muy bien. categoría, nivel, sí, y performance de esta película como un todo. Pero una de las críticas que te puedo adelantar, que no le hago particularmente yo a la película, porque esto no viene desde mi punto de vista, pero sí lo escuché y me parece válido, es Fletcher es más un coach deportivo que un músico. ¿Sí? Entonces, de hecho, si me preguntas a mí, como en mi experiencia personal, ¿qué persona en mi vida se ha acercado más a Fletcher, ¿no? Desde el rol del profesor, profesora, ha sido justo un entrenador que tuve en el equipo de natación. Yo nadé en el colegio, en la selección del colegio un tiempo. Y mi entrenador de natación es la persona más estricta y gritona que se ha topado con la que yo me he topado en la vida. Ya. O sea, eso sí. Ya. Para empezar, que en una piscina de por sí tienes que gritar, porque si no nadie te escucha, ¿no? Me gritaba de 25 metros más allá, ¿no? Porque él coloca el brazo de esta forma, ¿no? Ya. Desde, ¿qué estás haciendo? Y yo solamente escuchaba así como que él gritaba. Un grito ahogado. Él gesticulaba. Un grito ahogado, sí. Yo me hundía, no me gritaba, yo me hundía en el agua. Bueno, entonces él podría haber sido la persona más cercana a lo que vivió tal vez Andrew con Fletcher, pero nada, o sea, yo no recibí maltrato de esa persona jamás, la verdad, ¿no? Claro, exacto, exactamente. Creo, en mi caso igual, ¿no? A lo mucho esas personas fueron agresivas un poco psicológicamente, pero jamás a nivel físico, ¿no? Y bueno, creo que hemos llegado a un punto en donde podemos dar, ¿no? Nuestro veredicto final, nuestra apreciación final de la película. Así que dale. ¿Yo? Sí, tú. No, tú. Ok, yo. Ok, Sergio, ¿cuántas canchitas del 1 al 10 le das a Whiplash? Yo siento que le daría una puntuación casi perfecta, la verdad. Sí, si es que no son 10 canchitas, pongámosle... No, es que la verdad no siento ningún área de la película que haya estado por debajo del resto. Para decirlo de otra forma, siento que todas las áreas de la película tuvieron una calidad increíble. La dirección, el guión, las actuaciones, la edición, o sea, todo estaba top. Es una película que te atrapa de inicio a fin, es poderosa emocionalmente, te genera una reacción, tú estás viviendo, ¿no?, los sucesos y te afectan, ¿no? Te afectan. Entonces, siento que es una película con la que no hay pierde, así que
10 canchitas por mi parte. Ok, comenzamos. Comenzamos muy bien. Muy bien. La verdad es que yo también siento, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo siento que esta película es una película grandiosamente lograda. Es una película que te atrapa en todo sentido. La actuación es excelente, la edición es excelente. La música es chévere. Um, entonces todo está muy cool. La película está muy bien lograda. Hay otro dato también que yo creo que hay que resaltar, que eso debíamos haberlo dicho al inicio, pero no importa. Fue una película de bastante bajo presupuesto para lo que se suele manejar en Hollywood. La película costó un poquito más de $3 millones y tuvo ganancias de casi $50 millones. ¡Wow! O sea, no solamente fue una película excelente, sino que fue una película bastante costo efectiva. Rentable. Sí, exacto. Totalmente. Eso de hecho es muy interesante y habla muy bien de la película porque visualmente no tiene nada que envidiarle a una superproducción. Más bien el tema de la fotografía está muy bien logrado, entonces me asombra, incluso más, le tengo más respeto que con un presupuesto limitado para Hollywood haya logrado convertirse en lo que es un monstruo esta película. Totalmente. Ahora, yo voy a ser un poquito más exigente que tú esta vez, solamente para darte la contra. La primera vez que la vi, probablemente le habría puesto, sí, un 10. Sin embargo, investigando un poquito más y mirando un poco más de cerca, justo el tema de que haya sido una película de bajo-ish presupuesto, viene con ciertos temas. Por ejemplo, desde el punto de vista musical, la película no es 100% precisa, o sea, no es 100% accurate en varias cosas, ¿no? Lo que pasa es que me traumé porque escuché críticas de dos músicos en YouTube que hablaban sobre su perspectiva de la película. El problema no es la música, sino el contexto que se muestra en la película del ambiente y la industria musical. Es lo que te decía, ¿no? La película es más una película de deportes, de exigencia física, no es sangre, sudor y lágrimas, literal, es una película de sangre, sudor y lágrimas, o sea, yo nunca he visto, creo, otra película donde se muestren más fluidos corporales que en esta, porque se muestra sangre, sudor y lágrimas todo el tiempo, son close-ups tras close-ups de sangre, sudor y lágrimas. Y, digamos, ya si te pones desde un punto de vista lógico, tú te pones a pensar qué tanto un baterista o cualquier músico realmente, o cualquier deportista, mejora en su rendimiento mientras más lo canses y más lo tortures físicamente, ¿no? O sea, ¿qué tan verídico es eso? ¿Qué tanto un baterista necesita tocar cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido? No necesariamente es así. La música no es un tema de velocidad, es un tema de armonía, ¿no? Emoción, etc. Entonces, es una cosa mucho más fluida que lo que se muestra en la película. Evidentemente esto tiene un punto, es decir, la película no sería nada si le quitamos el tema de la exigencia. Claro, exactamente. Hay una cierta exaltación, que sí te doy la razón, pero para mí es totalmente válida dentro del universo que la película busca crear, ¿no? Definitivamente no tendría el mismo impacto si es que no fuera así, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Sin embargo, bueno, esto podría tal vez haber sido... Entonces le das 9.9 canchitas. Cerca. Le voy a dar un 9.5. Oh, ok. Estamos bastante cerca. 9.5 canchitas y mi punto 5 faltante solamente es porque podríamos habernos regocijado con lo retorcido psicológicamente que era Fletcher y toda su exigencia sin necesariamente haber ido a un tema de sobreexigencia física que no hace tanto sentido desde un punto de vista musical, ¿no? Anda a ver qué tal toca un baterista en la vida real con las manos sangrantes y vamos a ver qué tanto realmente puede cumplir con las exigencias de un profesor. Entonces, solo por eso le voy a dar el 9.5. Y si tuvieras que decirme qué te llevas de la película, entiendo que le das 9.5, pero ¿qué es lo que más te llevas? ¿Qué impresión en cuestión de la moraleja, quizá lo que recordarás siempre de esta película? Bueno, definitivamente que el maltrato físico no es una forma válida de educar. Eso es algo que me llevo 100% de la película. Creo que ese punto está bastante claro en la película. Ya si nos vamos, o sea, digamos, si lo veo desde un punto de vista un poco más inconsciente, ¿sí?
del impacto que esta película dejó en mí. La verdad es que yo admiro a las personas que tienen un drive por cumplir un propósito en la vida bastante claro, bastante específico. Para mí fue divertido, o sea, sí disfruté de ver, así sea en un contexto bastante retorcido, bastante perturbador, ¿no? Dos personas que tienen un objetivo de grandeza en algo específico en la vida, ¿no? Que tienen una obsesión con un propósito. Eso estuvo bueno. Por supuesto, esta fue una exploración del lado malo de esas obsesiones o de esos propósitos, pero creo que es súper interesante, ¿no? Súper interesante ver que tú puedes, o sea, puede haber un lado B, ¿no? Un lado sombrío de esa determinación y de esa ambición que tienen ciertas personas. Ok. ¿Qué te llevas tú? Yo lo que me llevo para ser un poco abogado del diablo en ese sentido es, no sé si recordarás, pero Fletcher en varias ocasiones menciona que hay un artista que se llama Bird, que se convirtió en Bird justamente porque otro miembro como que le lanzó un timbal a la cabeza, ¿no? Hubo una agresión que pues lo trajo abajo, ¿no? Lo destruyó. Y él menciona que él lloró toda la noche, pero al día siguiente se convirtió en Bird, ¿no? Entonces yo me llevo eso. Yo siento, no avalo la violencia, definitivamente. No la avalo, que quede en el récord. Que quede grabado y publicado. Que quede grabado y publicado. Regístrase y publíquese. Pero a la vez, mi reflexión es esta. Que ¿cuántos genios más habrían si es que hubiera un Fletcher al lado de estas personas? No con la violencia, pero imagínate que alguien te saque de esa zona de confort y te motive al punto de que te exija más. Que no sea conformista con lo que ya haces, sino que siempre te lleve a más. ¿El mundo no estaría lleno de grandes? Ok, ese punto es interesante. Te lo doy. Me gusta el punto del que estás llegando. Claro. Es decir, la pregunta es muy válida. ¿Todos necesitamos un Fletcher? Tú lo has dicho, los métodos no son buenos. El maltrato no es... Creo que estamos de acuerdo, el maltrato no es una forma válida de formación, de educación. No. Sin embargo, el tema de la exigencia sí puede ser algo positivo, ¿no? Una exigencia sana. Y el hecho de siempre como presionarte para que sigas creciendo y que no te conformes. Entonces, sí, ahí tienes un punto. Sería muy interesante que todas las personas, primero, en primer lugar, pudieran encontrar una pasión, ¿no? Algo que les interesa y que quieren cumplir y que quieren ser mejor que cualquier otra persona en eso. Y en segundo lugar, que habiendo encontrado esa pasión, haya una persona que efectivamente los empuje. Les empuje, exacto, que les dé ese empujón. Los zamaquee. ¿No? Los zamaquee y los cachetee para que puedan cumplir con esa propósito. Exactamente. Y como verán, amigos, amigas, amigues, esta es una película de la que podríamos seguir hablando tranquilamente porque se abren muchos ángulos, muchas aristas. Entonces creo que esa también es una señal de que estamos ante una muy buena película, si nos invita a tanta reflexión. Para mí ha sido un gustazo compartir este episodio contigo, Renzo. Si es que quieren encontrarnos en las redes sociales, cuéntanos dónde te pueden encontrar a ti. A mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como @recuadrala. Perfecto. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como @search, S-E-R. Bueno, en realidad si buscan Sergio Lescano, me van a encontrar en Instagram. Eso es más fácil. Nada, amigos, amigas y amigues. Si no han visto Whiplash ya, háganse un favor y vean la película ya. E incluso si no la han visto, e incluso si ya la han visto, vuélvanla a ver después de escuchar estos comentarios. Va a ser una experiencia memorable. Definitivamente, Sergio, también fue un placer haber compartido este episodio contigo y yo creo que te veo a ti y también a ti que nos estás escuchando en un próximo episodio de No se dice canchita. Gracias, chao. Queremos escucharte a ti también. Búscanos en redes como @canchitapodcast y compártenos lo que tú piensas sobre la película o serie de este episodio. Y claro, cuéntanos de la película o serie que amas y que quieres que comentemos en los próximos episodios de No se dice canchita.
Si te gustó lo que escuchaste, no te olvides de seguir o suscribirte a No Se Dice Canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Y compártenos, así nos ayudarás a llegar a más personas que, como tú y como nosotros, no se aguantan para comentar las series y películas que adoran.